¿Alguna vez te has preguntado qué es lo que realmente ven los demonios cuando te observan? No ven tu ropa, ni tu sonrisa, ni tus logros. Ven algo mucho más profundo y algo que los aterroriza. Efesios 6:12 nos advierte, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Este versículo revela que existe una guerra invisible y constante. Hoy exploraremos lo que los seres del reino de las tinieblas perciben cuando miran a un hijo de Dios. Te mostraremos cómo tu identidad espiritual, tu obediencia y tu fe pueden ser vistas como una luz incandescente o una debilidad explotable en el mundo espiritual. Esta revelación cambiará tu forma de ver las batallas que enfrentas. ¿Estás listo para entender lo que Dios ha depositado en ti, que causa temor en el infierno? Desde que el mundo espiritual fue creado, la identidad del ser humano ha sido una de las realidades más poderosas y al mismo tiempo más invisibles para los ojos humanos. Pero lo que tú no puedes ver, los demonios sí lo ven. Cuando te observan, no están interesados en tu nombre, tu rostro, ni tu posición social. Ellos perciben tu verdadera condición espiritual. Lo que eres delante de Dios no es un secreto en el reino de las tinieblas. Y esa verdad es aterradora para muchos. Porque mientras que para Dios eres una creación amada, redimida por la sangre de Cristo, para los demonios eres o bien un portador de luz que los hiere, o una sombra accesible que pueden manipular. La Escritura nos abre una ventana clara a esta realidad. En el libro de los Hechos, capítulo 19, encontramos una historia que parece sacada de una película espiritual de guerra. Los judíos que andaban por allí expulsando espíritus intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malignos, diciendo: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Pero el espíritu maligno les respondió: a Jesús y a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Hechos 19, 13, 15. Este momento es impactante porque revela que en el mundo espiritual no basta con mencionar a Jesús. Lo que los demonios reconocen y temen es la autoridad real que fluye de una identidad firme en Cristo. Los hijos de Dios llevan una marca espiritual que no puede ser falsificada. No se trata de palabras, sino de lo que irradias desde tu interior. Hay quienes caminan por la vida sin saber que son un campo de batalla entre la luz y la oscuridad. Pero esa ignorancia no los exime del conflicto. Todo ser humano proyecta una identidad espiritual. Si estás en comunión con Dios, si has sido lavado por la sangre de Cristo y caminas en obediencia, entonces tu alma emite una luz poderosa que no solo es vista, sino temida por los demonios. Esta luz es el reflejo de la presencia de Dios habitando en ti. Jesús mismo lo dijo en Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Esa luz no se limita a iluminar el camino de los demás. También expone las tinieblas, las incomoda, las obliga a retroceder. Es por eso que algunos creyentes enfrentan ataques espirituales más intensos, no porque estén débiles, sino porque su luz ha crecido tanto que se ha vuelto ofensiva para el reino de las tinieblas. Pero ¿qué ocurre cuando esa luz se apaga? ¿Qué ven los demonios cuando alguien que dice creer vive una doble vida, practica el pecado en secreto o se ha alejado de Dios en su corazón? Lo que ven no es una amenaza, sino una oportunidad. Ven grietas, zonas oscuras, heridas no sanadas, puertas abiertas. Y por esas puertas entra la opresión, la confusión, la ansiedad, el miedo.
Efesios 5, 8 a 9 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Este llamado a vivir como hijos de luz no es solo una exhortación moral, es una estrategia espiritual. Cada vez que cedes a la oscuridad, tu identidad espiritual se distorsiona y los demonios lo saben. Recuerdo el testimonio de una mujer que después de muchos años en la fe comenzó a ocultar pecados en su corazón. A los ojos de los demás seguía siendo la misma creyente comprometida, pero en su vida privada había resentimiento, orgullo y un hábito secreto que no podía dejar. Empezó a sufrir ataques de ansiedad inexplicables. Sentía presencias en su habitación por la noche y soñaba con figuras que se burlaban de ella. Durante una sesión de oración, uno de los intercesores discernió claramente que algo en su interior había dejado de emitir luz. No era posesión, era opresión. Los demonios la habían identificado como una presa sin cobertura, porque su identidad espiritual ya no reflejaba a Cristo, sino una vida dividida. Solo cuando se arrepintió profundamente y se reconcilió verdaderamente con Dios, la luz volvió a brillar en ella y la opresión cesó. Los demonios no necesitan un permiso legal escrito, solo necesitan una señal espiritual clara de que ya no estás caminando en la verdad. El salmista declara en el Salmo 27:1: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Esta afirmación poderosa implica que mientras Dios sea tu luz, nada en el mundo espiritual podrá prevalecer contra ti. Pero si te alejas de esa luz, el temor se convierte en huésped constante. Satanás y sus demonios no pierden tiempo atacando a quienes están completamente en tinieblas, porque esos ya están bajo su dominio. Los ataques más intensos van dirigidos a quienes brillan con la luz de Cristo. Esa es una señal de que estás haciendo temblar al infierno. Es crucial entender que esta luz no se obtiene por mérito humano. No se trata de ser buena persona o de hacer muchas obras. Es una luz que se recibe al nacer de nuevo, al rendirse completamente a Jesús. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando te conviertes en hijo, recibes un ADN espiritual distinto, una señal luminosa que los demonios no pueden ignorar. Pero así como esa luz puede ser recibida, también puede apagarse si vives desconectado de tu fuente. A lo largo de la Biblia encontramos figuras que al caminar en obediencia fueron rodeados de un fuego espiritual visible para el mundo invisible. El profeta Eliseo fue uno de ellos. En 2 Reyes 6, cuando su siervo se llenó de miedo al ver al ejército enemigo rodeándolos, Eliseo oró para que Dios le abriera los ojos, y el joven vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. No era un fuego físico, era el resplandor de una identidad espiritual protegida por el cielo. Así también sucede contigo cuando caminas en la voluntad de Dios. Tal vez no lo ves, pero estás rodeado de fuego y los demonios lo saben. Por eso intentarán distraerte, seducirte, desgastarte, porque si logran apagar tu luz, se sentirán libres de actuar. El enemigo siempre ha buscado corromper la identidad espiritual del ser humano. Desde el principio, en el jardín del Edén, su estrategia fue hacer que Adán y Eva olvidaran quiénes eran en Dios. Les ofreció conocimiento, poder, independencia, pero el verdadero golpe fue de espiritual. Logró hacerlos dudar de su posición ante Dios. Génesis 3:5 refleja sus intenciones.
seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Lo que ofrecía no era un ascenso, sino una caída. Desde entonces, Satanás sigue usando las mismas tácticas. Si logra que te desconectes de tu identidad en Cristo, si logra convencerte de que eres indigno, sucio o incapaz, entonces ya no verá luz en ti. Verá confusión. Y donde hay confusión, Él puede entrar y gobernar. Es por eso que Jesús fue tan enfático al afirmar en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Este seguir implica más que creer, es caminar tras Él, imitarlo, permanecer en Él. Y cuando lo haces, la luz que emana de ti no es solo defensiva, también es ofensiva. Cada paso que das, cada oración, cada acto de fe, es una llamarada espiritual que perfora la oscuridad. Y créeme, eso no pasa desapercibido. Hay regiones espirituales que tiemblan cuando un hijo de Dios se levanta en santidad. Hay fortalezas demoníacas que comienzan a derrumbarse cuando alguien ora con una identidad clara. Hay demonios que huyen no por lo que dices, sino por lo que eres. La verdadera pregunta no es si los demonios te están viendo, es qué están viendo cuando te miran. ¿Están viendo a alguien vestido con la armadura de Dios? ¿O a un cristiano desarmado con apariencia de piedad, pero sin poder real? ¿Están viendo una llama que quema o una sombra que oscila? La respuesta depende completamente de tu comunión con Dios. No necesitas ser perfecto, pero sí necesitas estar lleno del Espíritu. No necesitas saber toda la Biblia, pero sí necesitas obedecer lo que ya sabes. No necesitas demostrar nada a nadie, porque en el mundo espiritual las apariencias no engañan. Tu esencia grita más fuerte que tus palabras. Cuando los demonios miran a un verdadero hijo de Dios, no solo ven luz, ven marcas de guerra, cicatrices de batallas vencidas, armadura desgastada por el uso constante y una mirada decidida que refleja la presencia del Espíritu Santo. Ven la sangre del Cordero cubriéndolo y eso los paraliza. Pero cuando miran a un creyente distraído, tibio o engañado, no ven luz. Ven grietas, puertas abiertas y una oportunidad. Por eso en cada decisión diaria, en cada pensamiento que permites, en cada hábito que toleras o alimentas, estás fortaleciendo o debilitando tu luz espiritual. No es un juego. Lo que llevas dentro es más importante que todo lo que puedas mostrar por fuera. Puedes engañar a todos a tu alrededor, pero jamás engañarás a los ojos del mundo espiritual, porque allí no hay filtros, ni máscaras, ni excusas, solo luz o tinieblas, presencia o vacío, poder o debilidad. Y ahora que sabes esto, ¿qué están viendo los demonios cuando te miran a ti? En el reino espiritual no hay nada más visible que una fe genuina, sostenida por una vida de obediencia constante. Allí donde el ojo humano no ve más que palabras o rituales, los demonios observan con precisión si una persona realmente vive lo que dice creer. Ellos no se confunden con apariencias religiosas ni se impresionan por frases ensayadas. Reconocen al instante cuando alguien camina con una fe activa, viva, impregnada de convicción y respaldada por decisiones que reflejan sumisión total a la voluntad de Dios. Una fe así emite una señal espiritual tan poderosa que se convierte en una amenaza directa para los poderes de las tinieblas. La obediencia no es un acto superficial, es una declaración espiritual de lealtad a Dios que repercute en los lugares celestiales. Cuando una persona decide obedecer aunque no entienda completamente, cuando elige el camino angosto, aún a costa de su comodidad o reputación, está empuñando armas que perforan las tinieblas. Hebreos 11:6 establece un principio que el infierno conoce bien. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta fe que agrada a Dios también incomoda a los demonios.
No porque sea teórica, sino porque transforma, actúa, resiste, conquista. Los demonios no tiemblan ante quien tiene conocimientos, tiemblan ante quien obedece con fe, incluso cuando el entorno se oscurece. La Escritura nos revela un retrato de la obediencia que trasciende las circunstancias. En el libro de Daniel, 3 jóvenes hebreos se negaron a inclinarse ante una estatua dorada, aún sabiendo que el castigo sería el horno de fuego. Su respuesta en Daniel 3:17-18 es un testimonio viviente del poder de una fe auténtica unida a la obediencia inquebrantable. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. No había condiciones en su obediencia, era total. Esta clase de entrega es una proclamación que el mundo espiritual no puede ignorar. Y fue precisamente en ese momento, cuando el fuego fue intensificado, que un cuarto personaje apareció en el horno. No era un hombre común, era una manifestación divina. Donde hay obediencia radical, la presencia de Dios se manifiesta con poder y los demonios retroceden sin opción. La fe que obedece no busca señales, actúa confiando en la fidelidad de Dios. Abraham caminó durante años sin ver cumplida la promesa, pero no se desvió. Su fe no fue pasiva, fue obediente hasta lo imposible. Cuando Dios le pidió a su hijo Isaac en sacrificio, Abraham no cuestionó. Hebreos 11:17-19 declara que por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Este tipo de fe no puede ser fabricada. Nace de una comunión profunda y está sellada por una obediencia incuestionable. Y en el mundo espiritual, una fe así es como un muro de fuego. Los demonios no lo atraviesan, solo lo observan, sabiendo que no tienen autoridad sobre alguien que está completamente entregado a la voluntad del Altísimo. Satanás conoce muy bien el poder de una obediencia sostenida. Es por eso que desde el inicio ha buscado distorsionarla. En el Edén no necesitó eliminar la fe de Eva, solo la desvió. Introdujo una sutil desobediencia en forma de duda. Génesis 3. Uno comienza con una pregunta aparentemente inocente. ¿Con qué Dios os ha dicho? No atacó con fuerza, sino con sutileza. Bastó una pequeña transgresión para debilitar el escudo espiritual que protegía a la humanidad. Lo que parecía un simple acto de curiosidad fue, en el ámbito invisible, una puerta abierta al dominio del enemigo. Desde entonces, cada acto de obediencia ha sido una forma de restaurar lo que se perdió. Y cada acto de desobediencia sigue siendo una grieta que los demonios detectan y aprovechan. Jesús mismo mostró que el verdadero poder espiritual nace de la obediencia. En el desierto, cuando fue tentado, respondió no con argumentos humanos, sino con la palabra y con un corazón completamente sometido al Padre. Mateo 4:4 registra su respuesta. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta declaración no fue una defensa intelectual, fue una afirmación de dependencia total. Cada vez que eliges obedecer a Dios en lugar de tus impulsos, estás diciendo lo mismo que Jesús. No vivo de lo que me ofrece este mundo, sino de lo que Dios me dice. Y los demonios lo escuchan. La obediencia no es una reacción emocional, es una disciplina espiritual que demuestra quién gobierna tu corazón. Cuando una persona vive bajo obediencia, su vida emite una frecuencia espiritual de estabilidad, integridad y firmeza. Esa señal es leída con claridad por las fuerzas espirituales. En Efesios 6, Pablo habla de la armadura de Dios. Uno de sus elementos esenciales
es el apresto del Evangelio de la paz. Versículo 15, que implica disposición y firmeza para actuar conforme a la voluntad divina. Esa disposición es lo que distingue al soldado entrenado del creyente, que solo habla de batalla sin pelear. El mundo espiritual no se impresiona por oraciones elocuentes, sino por pasos concretos de obediencia, por decisiones difíciles tomadas con fe, por renuncias hechas por amor a Dios. Cada vez que eliges perdonar, aunque te duela, cada vez que decides honrar a Dios en secreto, cada vez que obedeces su voz sin saber lo que viene después, tu vida espiritual se fortalece y el mundo de las tinieblas se ve obligado a reconocer que estás bajo un gobierno superior. Santiago 2:17 afirma que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y en el contexto espiritual, una fe sin obediencia es invisible para el enemigo. Es como una lámpara sin aceite. Está ahí, pero no alumbra. No incomoda. No combate. Por eso los demonios no temen a quienes creen con la mente, pero viven como si Dios no existiera. Ellos saben que una fe sin obras no tiene respaldo divino, pero una fe activa, manifestada en obediencia real, produce autoridad. La obediencia convierte la fe en una sustancia sólida, en una presencia viva, en un resplandor que expone y confronta las tinieblas. En el Nuevo Testamento, la iglesia primitiva no era poderosa solo por sus predicaciones, sino por su obediencia inmediata al Espíritu Santo. Cuando Pedro fue liberado sobrenaturalmente de la cárcel, no lo logró por su reputación, sino por estar en completa sincronía con el plan de Dios. Hechos 5:29 expresa esta realidad. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa decisión fue más que una declaración pública. Fue una activación espiritual que atrajo la intervención divina. Los demonios lo sabían. Sabían que esa comunidad no era manipulable, no era tibia, no negociaba con el pecado, ni retrocedía ante la persecución. Era una comunidad obediente y por eso el poder de Dios se manifestaba con evidencia, mientras el infierno se estremecía ante su avance. Obedecer cuando todo está bien es fácil, pero cuando obedeces en medio de la prueba, esa obediencia se vuelve incandescente. Job fue un hombre observado intensamente por el mundo espiritual. Satanás mismo pidió permiso para tocar su vida, convencido de que su fidelidad dependía de las bendiciones. Pero Dios sabía que Job lo amaba más allá de las circunstancias. Y cuando, en medio de la pérdida, del dolor y la injusticia, Job se mantuvo íntegro, el mundo espiritual recibió un mensaje claro. La obediencia no es negociable para quienes conocen al Dios verdadero. Job 1:22 lo confirma. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esa clase de fidelidad no puede ser fingida. Es forjada, es real. Y es lo que los demonios no pueden tolerar. Hay una diferencia abismal entre saber lo que Dios pide y hacer lo que Dios pide. La obediencia transforma el conocimiento en poder y la fe en una fuerza irresistible. Cuando un creyente vive de esta manera, no necesita gritarle al enemigo. Su sola presencia ya lleva consigo el respaldo del cielo. No por su carisma, ni por su apariencia, sino por su obediencia. En Juan 14:23, Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Esta promesa es una realidad espiritual tangible. Los que obedecen no solo tienen doctrina, tienen presencia divina habitando en ellos. Y eso es lo que los demonios ven. Un alma obediente no es perfecta, pero está en movimiento. Camina, avanza, resiste, se levanta cuando cae y no negocia su lealtad a Dios.
Esa constancia moldea una identidad espiritual que se vuelve sólida, luminosa y cortante. Los demonios pueden rodearla, pero no penetrarla. Pueden observarla, pero no doblegarla. Y es allí donde la fe y la obediencia se vuelven armas no humanas, sino celestiales, diseñadas para derribar fortalezas. Cuando un creyente obedece, está declarando en el mundo invisible que Dios es su Señor. Y esa declaración es innegociable. Por eso la obediencia constante es una forma de adoración silenciosa, una llama que no se apaga, una señal clara que brilla aún en la oscuridad más densa. Quien camina en obediencia sostenida no necesita validación externa, porque ya es reconocido donde más importa, en los cielos y en el infierno. El pecado no confesado es una de las realidades más visibles en el mundo espiritual. Aunque para los hombres pueda estar cuidadosamente oculto, en las regiones celestiales deja una marca que no puede ser disimulada. Esa marca no es abstracta, es perceptible. Satanás y sus demonios la reconocen al instante, porque el pecado no solo contamina, también comunica. Cuando alguien vive ocultando transgresiones, su alma pierde cobertura y esa vulnerabilidad se proyecta como una señal para las fuerzas del mal. En el ámbito invisible no hay nada que esté realmente escondido. Todo lo que el hombre oculta, el mundo espiritual lo conoce. Y esa es precisamente la razón por la cual el pecado no confesado es tan peligroso. No solo daña la relación con Dios, sino que expone al alma a ataques que podrían haberse evitado con una sola decisión: arrepentirse de corazón. Las Escrituras son claras en mostrar cómo el pecado oculto abre puertas a la destrucción. En Josué 7, después de la victoria milagrosa en Jericó, el pueblo de Israel fue derrotado por una ciudad mucho más pequeña llamada Jai. La razón no fue militar, sino espiritual. Acán había tomado lo que Dios había prohibido, y aunque su acto fue individual, las consecuencias afectaron a toda la comunidad. Dios le reveló a Josué la raíz del problema con una advertencia severa: no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Josué 7:13. En ese momento quedó establecido un principio espiritual inquebrantable: el pecado escondido neutraliza el poder espiritual y concede ventaja al enemigo. No se trata solo de una falta moral, es una rendición espiritual no declarada que el infierno aprovecha sin piedad. El salmista también lo entendía. En el Salmo 32, 3-4, David escribe: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Esa sequedad no era física, era espiritual. El alma, al cargar con culpa no confesada, se desgasta, se marchita. Y esa debilidad es como una grieta abierta que el adversario usa para sembrar miedo, condenación y esclavitud. David, al guardar silencio, se convirtió en blanco fácil para la opresión espiritual. No fue sino hasta que confesó su pecado y se quebrantó delante de Dios que la restauración comenzó. Esta restauración no fue solo emocional, fue espiritual. Porque donde hay arrepentimiento genuino, hay una limpieza profunda que borra toda huella que los demonios puedan usar en tu contra. El pecado no confesado produce señales visibles en el espíritu que se manifiestan de muchas maneras. Produce confusión mental, debilidad ante la tentación, falta de autoridad al orar y una desconexión perceptible de la presencia de Dios. En el mundo invisible todo eso se traduce en vulnerabilidad. Satanás no necesita grandes portales abiertos para operar, le basta con pequeñas rendijas sin cerrar. Y el pecado sin confesar es precisamente eso: una puerta entornada
que permite el paso a espíritus de desánimo, miedo, acusación o incluso aflicción física. No porque Dios retire su mano, sino porque el hombre en su terquedad elige sostener lo que debería entregar. Isaías 59:2 lo resume con claridad. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando el enemigo ve un alma que no se arrepiente, lo que percibe no es solo rebeldía, sino ausencia de protección, porque el poder del arrepentimiento no solo limpia, también restaura el escudo espiritual que protege la vida del creyente. Mientras hay pecado escondido, el alma se vuelve accesible. Por eso la confesión no es un ritual, es una estrategia de guerra. En el 1 Juan 1:9 se nos dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa limpieza no es simbólica, es literal en el mundo espiritual. Borra las marcas, restaura la cobertura y silencia toda acusación del enemigo, porque uno de los roles principales de Satanás es acusar. Apocalipsis 12:10 lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y su arma más poderosa no es la mentira, sino la verdad no confesada. Acusa con lo que es real, con lo que aún no ha sido puesto a los pies de Cristo. Por eso vivir con pecado oculto es caminar bajo una constante vigilancia espiritual. No se trata de condenación, sino de realidad. Los demonios observan, examinan, esperan. Saben que mientras haya algo escondido, habrá acceso limitado a la autoridad. Por más que alguien ore, cante o cite versículos, no, si hay pecado sin entregar, su espíritu emite señales distorsionadas. No hay luz plena, solo una mezcla que no puede sostenerse. Jesús fue radical al respecto. En Mateo 5:23-24 enseñó que ni siquiera la adoración tiene sentido si hay asuntos no resueltos. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda y ve, reconcíliate primero. Porque Dios no bendice lo que está construido sobre pecado oculto. Y lo que no bendice tampoco lo respalda espiritualmente. En el plano invisible, el pecado sin confesar actúa como una señal de esclavitud. Es un mensaje que dice: este corazón aún no ha sido liberado completamente. Y aunque la gracia de Dios es mayor que cualquier falta, esa gracia solo se activa cuando hay humildad suficiente para reconocer la necesidad de perdón. Romanos 6:16 presenta este principio con claridad. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Cuando alguien guarda un pecado, por más pequeño que parezca, se convierte en siervo de ese pecado. Y en el ámbito espiritual, los demonios lo entienden como una señal de posesión parcial. No en el sentido de control absoluto, sino como una zona aún no rendida. Y mientras haya zonas no rendidas, habrá territorio para el enemigo. El llamado de Dios es siempre a la restauración total. Él no expone para avergonzar, sino para liberar. En Proverbios 28:13 se establece una promesa y una advertencia. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta misericordia no es solo emocional, es un escudo espiritual que se activa sobre el alma, porque cuando una vida se entrega sin reservas, toda marca oscura se desvanece y el resplandor de la justicia divina ocupa su lugar. El enemigo ya no tiene de qué acusar, no puede señalar lo que ha sido borrado por la sangre, no puede penetrar lo que ha sido sellado por el Espíritu. La confesión es un acto de guerra, es un rompimiento con las obras de las tinieblas.
Es un grito silencioso en el mundo espiritual que declara que ya no hay nada que pertenezca al enemigo en ese corazón. Cada palabra de arrepentimiento sincero es como una espada que corta cadenas invisibles. Cada oración de entrega es una declaración de independencia espiritual. Y esa libertad es vista por los demonios con terror. Porque saben que donde hay confesión, hay restauración. Donde hay humildad, hay fortaleza. Donde hay entrega total, hay autoridad verdadera. El mayor enemigo del alma no es el pecado cometido, sino el pecado escondido. Porque lo que se confiesa se sana, pero lo que se retiene se pudre, y lo que se pudre contamina. En Hebreos 12:15 se nos advierte: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Esa contaminación es espiritual. Es una expansión del pecado no tratado, que se convierte en atmósfera oscura. Y los demonios operan mejor en atmósferas donde hay falta de luz. Por eso, una vida de arrepentimiento continuo no es debilidad, es madurez, no es religiosidad, es inteligencia espiritual. Es entender que la pureza no es perfección, sino transparencia. Y esa transparencia disuelve toda huella que los espíritus malignos pudieran usar para entrar o atacar. El arrepentimiento no es un momento emocional, es una posición espiritual, es una declaración de que la sangre de Cristo no fue derramada en vano, es una decisión consciente de no guardar nada que pueda servirle al enemigo. Y cuando esa decisión se sostiene en el tiempo, el alma se vuelve luminosa, limpia, invulnerable, no perfecta, pero sí cubierta, no impecable, pero sí alineada, no sin lucha, pero sin doblez. Esa alma, aunque imperfecta, es vista por el enemigo como terreno inaccesible, porque la confesión continua mantiene el corazón como tierra santa. Y donde hay santidad, no hay oscuridad que permanezca. En el mundo visible la autoridad se mide por títulos, cargos o reconocimiento. En el mundo espiritual esas credenciales no significan absolutamente nada. Lo que impone respeto en las regiones celestiales no es una reputación humana, sino una posición real en Cristo. Satanás y sus huestes no se impresionan por la cantidad de versículos memorizados, ni por cuánto tiempo lleva alguien en una congregación. Ellos ven una sola cosa: si la persona está revestida de autoridad o si solo repite fórmulas vacías. La diferencia entre uno y otro no es superficial, es abismal. Cuando alguien camina en la verdadera autoridad que proviene de una vida rendida a Cristo, el mundo espiritual lo reconoce. Esa persona no necesita alzar la voz. Su sola presencia desata una respuesta, no por su fuerza, sino por quien lo respalda. El poder de esa autoridad no está basado en lo que el creyente hace por sí mismo, sino en lo que ha recibido del Señor y cómo ha decidido vivir bajo ese mandato. Jesús no dejó a sus discípulos como espectadores del poder, sino como portadores del mismo. Lucas 10:19 lo declara con claridad absoluta: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esa palabra no es simbólica, es una transferencia literal de autoridad espiritual que transforma a una persona ordinaria en una amenaza directa contra el reino de las tinieblas. Pero no basta con leerlo. Esa autoridad debe vivirse, asumirse, ejercerse. Porque si se menciona sin tener la vida que la sustenta, el mundo espiritual lo detecta de inmediato. Los demonios no se confunden. Ellos saben quién ha sido verdaderamente investido por el cielo. Lo que los hace retroceder no es el volumen de la voz, sino el respaldo del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos hay una escena
que desvela esta verdad sin margen de duda. Algunos exorcistas ambulantes intentaron expulsar demonios usando el nombre de Jesús, sin tener una verdadera relación con él. Dijeron: en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, os ordeno que salgáis. Hechos 19:13. Pero el espíritu maligno respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El resultado fue desastroso. No hubo liberación, sino vergüenza. El enemigo no reconoció su autoridad porque no había nada real que respaldara sus palabras. Solo quien ha sido revestido por el poder de Dios puede ejercer dominio sobre las fuerzas del mal. La autoridad espiritual se manifiesta en quienes han muerto al yo y viven plenamente en obediencia a Cristo. No es automática, ni se hereda por tradición. Es el resultado de una vida oculta en Dios, de un caminar firme que ha sido forjado en la presencia del Señor. Gálatas 2:20 lo expresa como una realidad transformadora. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esa renuncia es la raíz de la autoridad. Donde hay rendición total, hay unción verdadera. Y esa unción no puede ser fingida, no puede ser suplantada, no puede ser imitada. Es la evidencia de una conexión viva con el trono de Dios. Esa evidencia es la que el mundo espiritual reconoce y respeta. La diferencia entre hablar de Jesús y caminar con Jesús no es un matiz. Es una línea divisoria entre los que portan autoridad y los que simplemente la imitan. Un creyente revestido de autoridad es como una torre encendida en medio de la oscuridad. Su luz no se limita a iluminar, también incomoda, también expone, también confronta. Donde esa persona entra, las tinieblas pierden terreno. No porque el individuo tenga poder en sí mismo, sino porque representa a aquel que venció en la cruz. Y cuando Satanás ve a alguien que camina en esa verdad, lo único que puede hacer es retroceder. No porque quiera, sino porque no tiene otra opción. Efesios 2:6 nos revela una verdad que muchas veces se olvida. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esta no es una declaración poética, es una posición legal en el mundo espiritual. Quien está en Cristo no camina desde la tierra hacia la victoria, camina desde la victoria que ya ha sido establecida. Esta perspectiva cambia todo. Ya no se ora con desesperación, sino con certeza. Ya no se enfrenta la oscuridad con miedo, sino con autoridad legítima. Y cuando esa certeza se refleja en cada acción, el enemigo lo nota. Pero la autoridad no solo se expresa en momentos de guerra espiritual, también se manifiesta en el dominio propio, en la integridad diaria, en la firmeza para rechazar el pecado, en la templanza frente a la provocación. Es en los pequeños actos de fidelidad donde se construye una vida revestida de autoridad. Porque el que es fiel en lo poco será puesto sobre mucho. Y en el mundo espiritual, esa fidelidad produce una reputación. Hay creyentes que no son conocidos por multitudes, pero el infierno los tiene registrados. No por lo que dicen, sino por lo que representan. Ellos no necesitan imponerse. Su obediencia constante ya es una proclamación de poder. Santiago 4:7 lo confirma. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La sumisión antecede a la resistencia. La autoridad no es rebelión espiritual, es alineamiento perfecto con la voluntad de Dios. En el plano invisible no todos los creyentes tienen el mismo peso. Aunque todos son amados por Dios, no todos han sido forjados en el mismo nivel de profundidad. La autoridad no se distribuye en proporciones iguales. Se conquista a través del fuego de la consagración. El que ha sido probado, disciplinado y transformado por el Espíritu
lleva consigo una estatura espiritual distinta. No se puede improvisar, no se puede saltar procesos. Cada etapa vivida con fidelidad añade peso, solidez, discernimiento. Y eso se traduce en una autoridad que no necesita presentación. El enemigo la reconoce, no por lo que se ve, sino por lo que se ha edificado en lo secreto. Una de las señales más claras de una autoridad verdadera es la paz que habita en el interior. No una paz superficial, sino la que nace de saber que todo está bajo control divino. Filipenses 4:7 la describe como algo que supera la lógica humana. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz actúa como una muralla espiritual. Donde hay paz hay gobierno del Espíritu. Y donde el Espíritu gobierna, los demonios no pueden operar. No porque no quieran, sino porque la atmósfera no les pertenece. La autoridad en Cristo no es solo defensiva, también es ofensiva. Está diseñada para conquistar territorio, para derribar fortalezas, para liberar a los cautivos. 2 Corintios 10:4 lo afirma sin ambigüedades. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esa destrucción no es simbólica. En el plano espiritual significa desarticular estructuras demoníacas, desarraigar pensamientos contaminados, romper yugos ancestrales. Pero solo puede lograrlo quien ha sido preparado para ello. Porque no se combate al enemigo con buenas intenciones, sino con armas que provienen de una relación íntima con Dios. Esas armas no fallan. Pero solo las empuña quien ha rendido todo lo que es al control del Altísimo. El enemigo teme al creyente que sabe quién es en Cristo, no al que duda, ni al que oscila, ni al que aún vive dividido. Solo al que ha crucificado su carne, ha negado su voluntad y ha abrazado el llamado con todo el peso que eso implica. Ese creyente es un embajador legítimo del reino y como tal camina con respaldo. Marcos 16, 17, 18 lo deja establecido. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. No dice que las señales seguirán a los religiosos, sino a los que creen de verdad. Esa creencia no es conceptual, es vivencial. Y esa vivencia produce autoridad. Quien vive bajo la autoridad de Cristo no se rinde ante el caos, no se doblega ante la presión, no cede ante el temor, porque sabe que no está actuando solo. Su palabra tiene peso, no por él, sino por el que lo envió. Como los profetas del Antiguo Testamento. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now.
Your hand. We were in love, that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. Your hand. We were in love. I found a silver shimmer hiding in my quiet scars, a little pulse of courage glowing softly in the dark, stepping over doubts that try to tangle up my feet. I learned that broken roads can still be beautifully complete. Even when the night gets heavy and the echoes pull me down, I keep a spark beneath my ribs that won't let me drown. So I bloom through the cracks where the daylight barely grows, rise from the dirt like a story only sunrise knows. Every scar I carry turns to lanterns on my way. I'm learning not just to survive, but to live every day. I paint my fears in colors they've never dared to see. Let laughter fill the spaces that once tightened around me. Kalimba dancing lightly with the beating of my chest reminds me healing isn't perfect, just brave and real at best. If the world feels cold, I'll keep my inner flames awake. Even flowers built from storms know what it means to break. Still they rise, and so will I bloom through the cracks, turning shadows into gold, growing in the places they said nothing could hold. Every setback, every echo, every unreturned goodbye becomes a step I climb to touch a wider sky. Habla con la certeza de que el cielo respalda cada sí y cada no. No improvisa, no actúa por reacción, se mueve por dirección. Y donde hay dirección divina, hay poder imparable. Los demonios lo saben. No pueden manipularlo, ni confundirlo, ni intimidarlo, porque está arraigado en una verdad que no se tambalea, que ha sido hecho hijo, redimido y establecido con autoridad. En el ámbito espiritual, lo que haces en secreto tiene más impacto que todo lo que muestras en público. La oración y el ayuno no son rituales para impresionar, son armas que transforman tu esencia, afilan tu discernimiento y reconfiguran por completo la manera en que eres percibido por el mundo invisible. No se trata de cuánto tiempo pasas repitiendo frases ni de cuánto esfuerzo físico inviertes en dejar de comer. Se trata de una actitud interna, de una postura espiritual que cuando es sincera emite señales claras y contundentes. Satanás y sus demonios no temen al ruido de una vida espiritual aparente, temen al silencio lleno de poder que emana de un corazón que ha sido quebrantado en la presencia de Dios. Porque cuando un creyente ora y ayuna
desde lo profundo, su apariencia espiritual se transforma de forma tan evidente que los cielos se abren y las tinieblas tiemblan. Jesús lo dejó claro cuando enseñó a sus discípulos sobre el ayuno. No les dijo si iban a ayunar, sino cuándo. En Mateo 6, 16 a 18 dijo: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta declaración revela que el ayuno no es una opción, es una expectativa para aquellos que desean moverse en niveles profundos de autoridad y claridad espiritual. El resultado no se mide en lo físico, sino en lo espiritual. Lo que los hombres no ven, los demonios sí lo perciben. Ellos pueden detectar cuando alguien ha entrado en el terreno del ayuno como una disciplina consagrada, no como una obligación religiosa. Porque allí donde hay ayuno genuino, hay presencia, hay fuego, hay luz. El profeta Daniel entendió este principio con una claridad que pocos alcanzan. En Daniel 10, después de ayunar por 3 semanas, un mensajero celestial se le apareció y le dijo: desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Daniel 10, 12. El poder de esa decisión no solo afectó el mundo físico, sino que desató una batalla en los cielos. Durante 21 días, el príncipe del reino de Persia, una entidad demoníaca, resistió el mensaje que venía para Daniel. Esa resistencia no fue porque Daniel hablara mucho, sino porque su posición espiritual, activada por la oración y el ayuno, desató un conflicto de proporciones celestiales. El infierno no se moviliza por oraciones vacías. Se moviliza cuando un alma entra en el nivel de clamor que rompe estructuras. El ayuno no cambia a Dios, te cambia a ti. Te vuelve más sensible a su voz, más firme en la batalla, más fuerte ante la tentación. Te alinea, te purifica, te despierta. Y esa transformación interior produce un resplandor que se manifiesta en el mundo espiritual. No es visible a los ojos naturales, pero sí a los ojos de los principados y potestades. Cuando un creyente decide callar la voz de su carne y activar la voz de su espíritu, se vuelve una amenaza directa. Esa luz interna que se intensifica con el ayuno verdadero no puede ser imitada. No es el resultado de disciplina personal, es el fruto de una entrega radical que eleva la temperatura espiritual de tu vida. Y esa temperatura es detectable. Como el termómetro invisible que los demonios usan para evaluar el peligro, la vida de alguien que ora y ayuna con constancia refleja una intensidad que ellos no pueden soportar. Jesús enseñó a sus discípulos que algunas batallas no se ganan con lo básico. En Marcos 9:29, después de que sus seguidores no pudieron liberar a un joven poseído, Él les dijo: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Lo que reveló no fue una técnica secreta, sino una profundidad espiritual necesaria. Hay niveles de opresión, ataduras y estructuras demoníacas que solo responden al poder que se activa cuando una vida ha sido entrenada en el terreno del ayuno y la intercesión. No es cuestión de repetir fórmulas, es cuestión de encarnar una vida espiritual tan sólida que se convierte en una amenaza estructural para el reino de las tinieblas. Cuando alguien ora de manera constante, no solo está hablando con Dios, está afirmando su territorio espiritual, está dejando huellas invisibles de autoridad, está marcando su entorno con la presencia del Altísimo, está alineando su alma con la verdad. Y cada palabra que sale de esa oración, si nace de un espíritu limpio y rendido, es como un dardo de fuego que atraviesa el ambiente invisible. Apocalipsis 8:4 describe una escena celestial
donde las oraciones de los santos suben delante de Dios como incienso. Ese incienso no desaparece, permanece, habla, actúa, construye memoria espiritual. El enemigo conoce esas oraciones, no las puede borrar, solo puede intentar distraer, apagar, silenciar. El ayuno añade a esa oración una fuerza que la fortifica. El cuerpo es debilitado, pero el espíritu se fortalece. La carne es negada, pero el discernimiento se activa. El hambre física es temporal, pero el hambre de justicia se intensifica. Y cuando esa combinación se vuelve estilo de vida, lo que el mundo espiritual percibe no es un simple creyente, sino un intercesor encendido, un guerrero afilado, una antorcha que no puede ser apagada. Las tinieblas no soportan esa luz, porque saben que detrás de ella hay autoridad legítima, no porque la persona lo proclame, sino porque lo ha vivido. La oración y el ayuno no dan poder en sí mismos. Lo que hacen es alinear tu vida para que el poder de Dios fluya sin obstáculos. Isaías 58 revela el tipo de ayuno que agrada al Señor. No el que se queda en lo externo, sino el que rompe cadenas de impiedad, desata ligaduras de opresión y transforma la vida. El versículo 8 describe lo que sucede cuando ese ayuno es practicado con pureza. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Ese resplandor que se activa no es simbólico, es literal en el mundo espiritual. Nace una luz, surge una claridad, aparece una cobertura que el enemigo no puede ignorar, porque cada vez que un alma decide entrar en este nivel de comunión, su espíritu se transforma y su identidad se refuerza. Ya no es un creyente pasivo, es una torre encendida. La persistencia en la oración combinada con el ayuno no solo cambia atmósfera, cambia destinos, cambia regiones, cambia familias, porque lo que ocurre en lo secreto no se queda allí, se extiende, se proyecta, se amplifica, y el infierno lo sabe. Por eso uno de sus ataques más estratégicos es distraer, adormecer, apagar el altar de la oración. Si logra silenciar a un intercesor, apaga una fuente de luz. Si logra cansar a un ayunador, debilita una torre de vigilancia. Porque el que ora ve antes. El que ayuna discierne más. El que se rinde en secreto se levanta con fuego en público. Y no importa si es reconocido por los hombres. El enemigo ya lo ha identificado, ya sabe que tiene enfrente a alguien que no puede detener. El creyente que camina con una vida de oración firme y ayuno constante no necesita buscar autoridad. Ya la lleva consigo, no necesita validación, ya ha sido probado. Y esa prueba ha producido un peso espiritual que lo distingue, no por su voz, ni por su apariencia, sino por su consistencia. Porque el que ha aprendido a negarse, también ha aprendido a dominar. Y donde hay dominio propio, hay poder divino operando. Ese poder no puede ser manipulado. Solo se libera en quienes han sido vaciados. Porque Dios no llena vasos medio llenos. Llena a los que han sido completamente rendidos. En el mundo físico, la oscuridad domina donde no hay luz. En el mundo espiritual sucede exactamente lo mismo, pero con una diferencia fundamental. La luz no es una energía impersonal, es una persona, es Cristo. Y todo aquel que está lleno de su espíritu porta esa luz con una intensidad que desestabiliza todo territorio donde reine la oscuridad. Los demonios no pueden ignorar esa presencia. La perciben antes de que la persona hable. ¿Saben cuando alguien entra en un lugar no por su apariencia, sino por la atmósfera que lleva consigo? Un creyente lleno del Espíritu altera los ambientes, desbarata estructuras ocultas, interrumpe cadenas invisibles y activa la conciencia de lo sagrado, incluso en corazones endurecidos. Cuando Jesús llegó a la región de Gadara, los demonios que habitaban en un hombre salieron a su encuentro antes de que él pronunciara palabra.
Marcos 5, 6 a 7 lo registra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Esa reacción no fue intelectual, fue espiritual. El hombre estaba poseído, pero su espíritu reconoció al que lo podía liberar. Esa es la reacción que el infierno tiene ante una vida que arde con la plenitud del Espíritu Santo. No hay que hablar mucho. La sola presencia provoca reacción. No por la persona, sino por el fuego que lleva dentro. Un creyente lleno del Espíritu no necesita permiso para impactar. Su existencia misma se convierte en un acto de confrontación. Su caminar afirma autoridad. Su silencio comunica verdad. Su mirada lleva discernimiento. No busca enfrentamiento, pero los provoca sin querer, porque donde él pisa, la luz se impone sobre la tiniebla. En Hechos 16, Pablo y Silas fueron encarcelados en una región gobernada por el paganismo. En medio de la noche cantaron himnos y oraron, y la cárcel tembló. El lugar no pudo sostener la presencia del Espíritu que ellos llevaban. Esa es la esencia de una vida llena de Dios. No puede pasar desapercibida, porque porta la gloria que transforma cualquier lugar donde habita. La unción no es un adorno espiritual, es un arma que opera sin descanso. Donde un ungido pone el pie, hay territorio en disputa. El enemigo no lo ignora. Detecta de inmediato que ese no es un visitante cualquiera. Es alguien que porta una asignación. Por eso, los territorios cargados de oscuridad no se resisten por simple presencia física, sino por autoridad espiritual respaldada por el fuego interior. Isaías 60, 1 a 2 lo profetiza. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Esa gloria no es simbólica, es un reflejo real que los demonios temen. El creyente que camina en el poder del Espíritu no huye del conflicto. Sabe que ha sido enviado con una misión: establecer el reino de Dios donde antes gobernaban las tinieblas. No busca protagonismo, pero es inevitable que sea notado, porque lo que lleva no puede ser ignorado. Su presencia produce incomodidad en los espíritus inmundos, pero también atracción en las almas hambrientas. Y es esa dualidad la que marca su paso. Donde llega, el infierno retrocede y los cielos se abren. La oscuridad reconoce la autoridad legítima. No se somete a títulos, se somete a vidas crucificadas llenas del Espíritu que han pagado el precio en secreto. Y esas vidas brillan, no con luz propia, sino con la luz del Cordero. Y cuando esa luz toca un territorio oscuro, lo cambia todo. Lo más aterrador para el reino de las tinieblas no es lo que tú ves de ti mismo, sino lo que Dios ha depositado en ti y tú aún no has despertado. Porque mientras caminas creyendo que solo estás sobreviviendo, el infierno tiembla ante el potencial que aún no comprendes. Y eso es precisamente lo que Satanás ve cuando te mira. Una batalla no contra lo que eres ahora, sino contra lo que podrías llegar a ser si despiertas. Porque si llegas a comprender tu verdadera identidad espiritual, tu autoridad, tu capacidad para aportar gloria, no habrá cadena que te detenga ni oscuridad que te pueda contener. La estrategia del enemigo siempre ha sido anticiparse a lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso lanza ataques antes de que tú reconozcas tu propósito. Por eso te distrae, te confunde, te llena de culpa, te empuja al cansancio espiritual. No con lo que hiciste, sino por lo que estás destinado a liberar. Él ve las semillas de lo eterno en tu alma. Y su objetivo es una sola cosa: que jamás germinen.
Pero Dios te llamó para algo mayor que vivir atemorizado por lo que el enemigo ve. Fuiste creado para caminar con el entendimiento claro de que el cielo también te mira. No solo hay ojos demoníacos observando, hay ángeles asignados, hay un trono que te respalda, hay promesas que esperan ser activadas. No estás solo, no has sido olvidado. Y no importa cómo te haya visto el infierno hasta hoy, lo que determina tu destino no es su mirada, sino la palabra que salió de la boca de Dios sobre tu vida. Porque cuando el Hijo te mira, no ve tus errores, ve tu redención. Cuando el Espíritu te escudriña, no busca lo que te falta, sino lo que está listo para ser avivado. Y cuando el Padre te observa, lo hace con ojos de pacto eterno. Si el infierno tiembla ante ti, no es por lo que has logrado, sino porque aún con tus caídas sigues siendo portador de una promesa que no ha caducado. Así que hoy no mires con temor lo que el enemigo ve. Mira con reverencia lo que el cielo espera que despiertes. Porque cuando por fin te levantes en el poder del Espíritu, no habrá oscuridad capaz de resistir la luz que has sido llamado a encender.